Bienvenidos a esta inversión. Hoy vamos a explorar a fondo un concepto que, la verdad, es clave: el liderazgo. Un tema fundamental, ¿sí? Nos vamos a basar en ideas de fuentes como el material De cero al líder. La idea es entender qué define, pero en serio, a un líder y sobre todo cómo se construye esa capacidad. Ajá. Incluso si empiezas sin experiencia, sin un puesto formal. Queremos descubrir esa esencia del liderazgo como influencia positiva. Justo ahí, esa es la palabra clave: influencia. Es súper común, ¿no? Asociar liderazgo con, la jerarquía. Con tener gente a tu cargo. Claro, el jefe. Exacto. Pero como bien lo define John C. Maxwell, que es una voz muy autorizada en esto, el liderazgo es, tal cual, influencia nada más y nada menos. Órale. No es un título que te dan, es una capacidad que tú desarrollas. Es acción, y eso, pues, se cultiva. Y entender esa diferencia me parece crucial, porque no se trata nada más de querer ascender en la chamba, ¿no? No, para nada. Es desarrollar una habilidad que te sirve, pues, en todo. En la familia, con los amigos, en tu comunidad, no solo en la oficina. Absolutamente. Es que desarrollar liderazgo impulsa el crecimiento, digamos, en todas direcciones. Hay estudios, fíjate, como los que a veces publica Harvard Business Review, Ajá. que confirman que los líderes más efectivos, los que de verdad la rompen, no son los autoritarios, son aquellos que saben integrar empatía, que tienen buenas habilidades interpersonales y además una visión clara. Tiene sentido. Y un liderazgo así, pues no solo eleva la moral del equipo, sino que, y esto es medible, aumenta la productividad, la confianza, te abre puertas, la verdad. Liderazgo es influencia, se puede desarrollar y es súper valioso. Pero, a ver, si alguien nos escucha y piensa, ok, va, pero estoy en cero, ¿por dónde te empiezo? ¿Cuál sería como el primer ladrillo? Las fuentes apuntan mucho hacia los hábitos personales, ¿no? Es que son el cimiento. Totalmente. No puedes construir algo sólido sobre nada, ¿verdad? Stephen Covey, en su libro clásico Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Uf, sí, un básico. exacto, ofrece una estructura súper potente para esa base personal. Son principios que, aunque igual no te hablan directamente de cómo liderar un equipo mañana, sí forman el carácter que necesitas para influir positivamente. Ok, no vamos a recitar los 7 como si fuera examen, pero ¿cuál es la carnita? Por ejemplo, Covey habla mucho de ser proactivo. ¿Qué significa eso en la práctica para alguien que quiere empezar a liderar desde abajo? Pues mira, significa dejar de ser como la víctima de las circunstancias, ¿no? Es tomar la iniciativa. Buscar soluciones en lugar de solo quejarte o esperar a que te las den. Ok, hacerte responsable. Eso. Asumir responsabilidad por tus acciones y por tu área de influencia, por chiquita que sea. Es como el primer paso para dejar de ser un simple pasajero y empezar a tomar el timón, aunque sea de tu propio barquito al principio. Y luego está esa idea de tener una visión, ¿cierto? Empezar con un fin en mente. Saber a dónde quieres ir tú y, eventualmente, a dónde quieres ayudar a llevar a otros. Exacto. Porque sin eso, la proactividad puede ser solo, moverse mucho, pero sin rumbo fijo, ¿no? Claro, como pollo sin cabeza. Ándale. Y ligado a eso, pues la capacidad de priorizar, de enfocarte en lo importante, no solo en lo urgente que siempre está gritando más fuerte. El liderazgo requiere ese discernimiento para invertir tu energía donde de verdad genera valor, donde te acerca esa visión. Y me llama mucho la atención cómo Covey integra la parte de interactuar con otros. Eso de pensar en ganar, buscar que todos salgan beneficiados. Fundamental. Y sobre todo, la comunicación empática. Eso de primero comprender y luego ser comprendido. Suena bien fácil, pero hacerlo, es súper poderoso, pero difícil. Es que ahí se juega gran parte de la influencia, ¿sabes? ¿Cómo vas a guiar o inspirar si de verdad no entiendes las perspectivas, las necesidades de los demás? Claro. Y la sinergia, o sea, el trabajo en equipo real, el que suma, nace de esa confianza y de ese entendimiento mutuo. Y todo esto, pues, se sostiene con el último hábito: la mejora continua. El famoso afilar la sierra. Ah, sí, cuidarse a uno mismo. Exacto. Cuidarte, seguir aprendiendo, no estancarte. Un líder que se estanca, pues, deja de inspirar, ¿no?
Y lo interesante es que esto no es solo, como decías, filosofía o autoayuda barata. Mencionabas investigaciones. Hay datos duros. Sí, sí los hay. Hay datos concretos. Por ejemplo, estudios del MIT Sloan Management Review indican que los equipos que tienen líderes que practican hábitos consistentes como la escucha activa, Que es parte de esa comunicación empática. justo, y la organización, que va ligada a priorizar y tener visión. Bueno, esos equipos pueden mejorar su rendimiento hasta en un 23%. ¡Órale! ¿Un 23% es un montón? Es muchísimo. Son comportamientos que puedes observar, que puedes medir y que marcan una diferencia real. Son esos pequeños cambios, ¿sabes? Como hacer preguntas genuinas en lugar de solo dar órdenes, o dedicarle tiempo a planificar tu semana. Eso construye la base sólida. Vale, entonces con esos hábitos como plataforma personal, ¿cómo se traduce eso ya en un estilo de liderazgo al interactuar con la gente? Porque las fuentes también hablan de diferentes filosofías, ¿no? No hay un solo molde. Correcto. El liderazgo no es como una receta de cocina única. Las diferentes filosofías son más bien como lentes, ¿sabes? Para entender distintas maneras de ejercer esa influencia. Conocerlas te ayuda a encontrar un enfoque que haga clic contigo, con tu personalidad y sobre todo con lo que necesita la situación. A ver, por ejemplo, se habla mucho del liderazgo servicial, de Robert Greenleaf. Esa idea de liderar sirviendo, de poner las necesidades del equipo primero, suena muy humano, ¿no? Muy enfocado en que los demás crezcan. Y lo es. Genera muchísima lealtad, mucha confianza. Es muy potente para eso. Pero por otro lado, tienes el liderazgo transformacional. Ajá, Este se asocia más a figuras como James McGregor Burns. Y aquí el centro es inspirar, es movilizar a la gente alrededor de una visión que emocione, que eleve las aspiraciones de todos. Piensa en líderes de grandes cambios, de innovaciones. parecen casi opuestos en el enfoque inicial. Uno como desde abajo, sirviendo al equipo, y el otro desde arriba, inspirando con la gran visión. Tienen énfasis distintos, sí. El servicial es súper potente para el desarrollo del equipo día a día. Pero a veces, tomar decisiones difíciles puede ser un poco más lento. Entiendo. El transformacional, por su parte, puede generar una energía increíble, una motivación brutal, pero necesita aterrizarse. Necesita acciones concretas para que no se quede solo en un discurso bonito, en pura inspiración. Claro, que no sea puro humo. Exacto. Luego está el liderazgo situacional, de Hersey y Blanchard, que básicamente dice, pues depende. El famoso depende. Sí. El mejor estilo varía según qué tan maduro y qué tan competente esté el equipo para esa tarea específica. Es la adaptabilidad hecha filosofía de liderazgo. Muy flexible. Y no podemos olvidar la inteligencia emocional, con Daniel Goleman. ¿Eso es como otro estilo o es algo diferente? Yo diría que es algo diferente pero fundamental. Goleman lo que demuestra es que la inteligencia emocional, esa capacidad de entender y manejar tus propias emociones y las de los demás, la empatía, las habilidades sociales, es, en muchísimos casos, más determinante para que un líder tenga éxito que su coeficiente intelectual o sus habilidades técnicas. ¡Wow! ¿Más que el IQ? En muchos contextos de liderazgo, sí. No es tanto un estilo en sí mismo, sino como el aceite que hace que cualquier estilo funcione bien. Es la base. Ahí está. O sea, no se trata tanto de decir, yo soy líder servicial o yo soy transformacional y ya, No, no es una etiqueta fija. sino de entender que la inteligencia emocional es como el sistema operativo para poder aplicar cualquier enfoque de manera efectiva. Necesitas empatía para servir bien, necesitas entender las emociones para inspirar, necesitas autoconocimiento para saber cuándo adaptar tu estilo. Precisamente. El autoconocimiento es, fundamental. Entender tus tendencias naturales, dónde están tus fortalezas, y luego desarrollar la flexibilidad para agarrar elementos de distintos enfoques según lo pida la situación. Un buen líder tiene como una caja de herramientas bien surtida, no solo un martillo. Me gusta esa analogía. Y la inteligencia emocional es lo que le ayuda a saber qué herramienta sacar y cómo usarla en cada momento. Ok. Y para quienes quieren empezar a llenar esa caja de herramientas, hay lecturas que pueden servir como guías, ¿no? Ya mencionamos a Covey para los hábitos, que es esencial. Sí.
Y para entender la dinámica de la influencia, las 21 leyes irrefutables del liderazgo de Maxwell es un clásico. Te desglosa principios de forma súper directa, muy práctica. Bien. Peter Drucker, con la práctica del liderazgo, aporta una visión más enfocada en la efectividad, sobre todo dentro de las organizaciones. Es otro peso pesado. Y si a alguien le resuena más el aspecto humano, la parte emocional. Ahí, Inteligencia Emocional de Goleman es lectura obligada. Y uno más reciente, pero muy poderoso, Simon Sinek con Leaders Eat Last, que aquí se tradujo como Los líderes comen al final. Ah, sí, lo he escuchado mucho. Ofrece una perspectiva súper interesante sobre cómo crear esos círculos de seguridad y confianza poniendo a las personas primero. Cómo construir equipos sólidos desde la confianza. Son excelentes puntos de partida. Sí, pero es vital verlos como lo que son. Mapas. No son el territorio en sí, ¿sabes? Claro, no son recetas mágicas. Exacto. La lectura te inspira, te da estructura, te da ideas, pero el liderazgo se construye en la cancha, aplicando esos principios, experimentando, regándola a veces. Jaja, sí, seguro. Y aprendiendo de esos errores en el día a día. La acción es lo que de verdad transforma la información en una habilidad real. Hablemos un poco de quién puede emprender este camino. Hay como un perfil ideal. Necesita ser el alma de la fiesta, súper extrovertido, carismático de nacimiento. Fíjate que las fuentes coinciden mucho en que la disposición a aprender y a echarle ganas es mucho más importante que tener un tipo de personalidad específico. O sea, no importa si eres introvertido o extrovertido. Exacto. Hay líderes súper efectivos introvertidos y extrovertidos, analíticos y creativos, de todo tipo. Lo que sí se identifican son ciertos rasgos o actitudes que, como que te facilitan el camino, que ayudan mucho en el desarrollo. ¿Cómo cuáles serían esos rasgos facilitadores? Uno que me parece fundamental es la curiosidad. Ese deseo genuino de entender cómo funcionan las cosas, de aprender, de preguntar ¿por qué hacemos esto así? Y sobre todo, ¿cómo podría ser mejor? Esa inquietud es un motor de cambio brutal. Tiene lógica. Si no eres curioso, te conformas. Exacto. Otro es la responsabilidad. La voluntad de hacerte cargo, de cumplir lo que prometes, de ser alguien confiable. Y muy importante, ser ejemplo. Eso de haz lo que yo digo pero no lo que yo hago, en liderazgo simplemente no funciona. Cero. Totalmente de acuerdo. Y mencionan también la humildad. A veces uno piensa en líderes como figuras imponentes, casi infalibles. ¿Pero por qué la humildad es clave? Uy, es que la humildad es oro molido, porque te permite reconocer que no tienes todas las respuestas, te abre a escuchar y a valorar de verdad las ideas de los demás. Te hace más receptivo. Mucho más. Te permite admitir errores sin que se te caiga el mundo. Y, súper importante, aprender de ellos. Y te ayuda a pedir ayuda cuando la necesitas, que no es señal de debilidad, sino de inteligencia. Un líder sin humildad termina creando equipos que o dependen totalmente de él o que están resentidos. Claro. La humildad construye puentes, mientras que la arrogancia, pues... Los quema. Queda claro entonces que no es algo que se logre de la noche a la mañana. Como dice Maxwell, se gana día a día, no en un solo día. Es un proceso, un camino largo. Exacto. Y como todo proceso de crecimiento, pues tiene sus lados buenos y sus lados no tan fáciles, ¿no? Sus recompensas y sus dificultades. Es importante tener una visión realista del camino. Las recompensas creo que son bastante claras. Tienes mayor capacidad de impacto, se te abren puertas a más oportunidades, está la satisfacción de ver crecer a otros, de contribuir a proyectos valiosos. Sí, inspirar confianza es un activo enorme. Definitivamente. Sin duda. Pero también hay desafíos que son como inherentes al rol, incluso si lideras de manera informal, sin un puesto. Uno es la potencial soledad al tomar decisiones. Eso suena duro. Lo puede ser. A veces tienes que tomar caminos que no son populares, pero que sabes que son por el bien mayor a largo plazo. Y eso puede generar incomprensión o hasta aislamiento temporal. También está el peso de la responsabilidad adicional, ¿no? Como que los éxitos son del equipo, pero los errores... Ándale, los errores, sean justos o no, a menudo recaen de forma más visible sobre quien está al frente, sobre quien lidera. Hay que tener, como dicen, la piel un poquito más gruesa. Sí,
Desarrollar resiliencia. Y el riesgo de desgaste es muy real. El liderazgo implica una carga emocional y mental importante. Si no gestionas bien tu equilibrio, si no practicas esa mejora continua de Covey, que incluye el autocuidado, el burnout es una posibilidad muy seria. Estos desafíos no son para desanimar a nadie, sino más bien para subrayar que se necesita disciplina, autoconciencia, herramientas para gestionarse uno mismo. Volvemos a conectar con la importancia de esos hábitos fundamentales del inicio. Totalmente. Son como el ancla. Y sabiendo todo esto, la pregunta del millón es, ok, ¿cómo paso de la reflexión a la práctica? ¿Cuáles son esos primeritos pasos concretos que alguien podría dar, pues mañana mismo? Vamos a eso. Acciones concretas, prácticas para empezar a construir liderazgo desde cero. ¿Qué se te ocurre? Pues mira, podría ser algo tan sencillo como elegir una sola idea clave de todo lo que hemos platicado. Quizás un hábito de Covey que te hizo clic o un principio de Goleman sobre la empatía. Ok, solo una cosa. Sí, una. Y comprometerte a practicarla conscientemente durante, digamos, un mes. Sin presión, solo observar qué pasa, cómo te sientes, qué cambios notas. Me gusta. Empezar pequeño. ¿Qué más? No tiene que ser liderar un proyecto enorme. Claro. Puede ser proponer una mejora simple en un proceso, ofrecerte a organizar la próxima reunión, mediar en un pequeño desacuerdo entre compañeros, buscar ser parte de la solución, no del problema. Eso es muy accionable. Otra cosa podría ser pedir retroalimentación, ¿no? Aunque a veces dé miedo. Uy, sí. Es una acción súper poderosa, aunque incomode. Acercarte a alguien de confianza, un colega, un amigo, y preguntar directamente, oye, ¿cómo percibes mi forma de comunicar en las juntas? O, ¿hay algo que crees que podría hacer para colaborar mejor contigo? Y la clave es escuchar, ¿no? Escuchar la respuesta con genuina apertura, sin ponerte a la defensiva. Buscando aprender, no justificar. Eso vale oro. Y quizás algo más pasivo pero útil. Observar. Observar a líderes que admiras, no para copiarles tal cual, sino para entender qué hacen bien, cómo se comunican, cómo manejan situaciones difíciles. Exacto. Y si se puede, buscar un mentor. Alguien con más experiencia que te pueda dar guía, consejo. Puede ser formal o informalmente, pero acelera muchísimo el aprendizaje. Son estas pequeñas acciones entonces, Ujú. deliberadas, consistentes, Sí. las que empiezan a construir no solo la habilidad en sí, sino también la autoconfianza. Justo. Y esa confianza es como magnética, ¿sabes? Empieza a generar más influencia de forma casi natural. La gente lo nota. Entonces, en resumen, lo que estamos extrayendo de estas fuentes es que el liderazgo no es tanto un destino final, una posición a la que llegas y ya. No, para nada. Es más bien un camino continuo de desarrollo personal y también de servicio a los demás. Se trata de cultivar esa capacidad de generar un impacto positivo a tu alrededor. Y eso nos lleva de vuelta a esa idea tan potente de Simon Sinek. Los grandes líderes no son los que tienen poder, sino los que hacen que otros se sientan poderosos. Qué buena frase. El foco está en elevar a los demás, en crear entornos donde la gente pueda brillar, donde pueda dar lo mejor de sí misma. Y el camino hacia ese tipo de liderazgo, pues empieza con pasos que sí podemos manejar. Entender un concepto nuevo, practicar un comportamiento diferente, escuchar un poquito mejor hoy que ayer, atreverse a tomar una pequeña iniciativa. Y el potencial transformador va mucho más allá de la carrera profesional, ¿eh? Aprender a liderar en este sentido amplio de influencia positiva nos enseña a ser más responsables, más empáticos, mejores comunicadores, nos convierte en agentes de cambio en nuestra propia vida y en nuestro entorno más cercano. Así que, para ir cerrando nuestra exploración de hoy, quizá podríamos dejar una reflexión final en el aire. Sí, me parece bien. Una pregunta para quien nos ha estado escuchando. Considerando todo esto que platicamos, la idea de influencia, los hábitos base, los distintos enfoques, el objetivo de ser un líder efectivo y positivo, Ajá. ¿cuál sería ese primerísimo pequeñito paso o ajuste concreto que podrías implementar hoy mismo para empezar a ejercer esa influencia constructiva en tu entorno inmediato, sin importar tu puesto actual, ¿eh? Porque el liderazgo al final del día arranca con esa decisión personal de actuar, de dar ese primer paso.